Nuevamente sean todos bienvenidos a este fascinante estudio del Apocalipsis. En este tiempo ahora sí vamos a abrir totalmente el libro. Habíamos dicho en los capítulos anteriores que lo que le llamó la atención a Juan fue el libro escrito por dentro y por fuera, como tengo este ejemplo, ¿no? De una hoja escrita por ambos lados. Y que lo más importante era el contenido del libro, y a veces nos fijamos en los sellos. Y ya hemos abierto el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto sello. Y recordemos lo que vimos en el capítulo anterior, que entre el sexto y el séptimo sello había un paréntesis, en donde vimos a los 144,000 sellados, y también esa gran multitud de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y esa magnífica adoración celestial por toda criatura bajo los cielos. ¿Ok? Y a continuación viene la apertura del séptimo sello. Y cuando ya se abre el séptimo sello, pues ahora sí podemos leer el contenido del libro. ¿Ok? Y es lo que vamos a ver en este capítulo 8, cuando el Cordero, nuestro amo y Salvador Jesucristo, abre, el único digno de abrir los sellos, va a abrir el séptimo sello. Y vamos a leer el pasaje como de costumbre en forma corrida para poder tener un panorama completo de todo el capítulo 8, que dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Y de la mano del ángel subía a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles! Entonces vemos aquí que todo el contexto de este capítulo 8 es la apertura del séptimo sello. Y cuando el Señor abre el séptimo sello, ¿ok?, vamos a ver que se desata ahora sí otros juicios, otra serie de juicios. Pero cuando ya se han abierto los 7 sellos, ahora sí podemos contemplar el contenido, o leer o revelarse el contenido de lo que tiene el libro. Entonces vamos al primer versículo, que dice así: cuando abrió el sexto sello, se hizo silencio como media hora. Ok, mire cómo empieza. El Señor
abre y dice que hay un silencio, dice Juan, como por media hora. No es exactamente media hora, la palabra como es un símil que vemos aquí. Ahora bien, es importante recalcar que los juicios de la semana 70 de Daniel, recuerde que se van desarrollando en 3 series consecutivas. Los sellos, las trompetas que vamos a empezar hoy, y luego vamos a ver las copas de la ira de Dios, las 7 copas de la ira de Dios. Ahora, cada serie de juicios o de castigos van en intensidad y van en severidad, más y más fuerte cada vez más. Ahora, interesante es que en el capítulo 7 había un gran gozo y alabanza en el cielo, millares y millares incontables para nosotros, pero no para Dios, cantaban al Todopoderoso y al Cordero. Pero cuando el Señor abre el 7º sello, hay un silencio total. Interesante que cesan las voces, cesan la alabanza. Ahora, ¿qué significa ese silencio? Vamos a ver en nuestras notas los posibles significados de ese silencio. Vemos ahí la apertura del 7º sello, una ilustración gracias al internet, al YouTube, a las personas. Inclusive hay una película que se llama Los 7 sellos, estuve más o menos viéndola, muy interesante, muy didáctica, por cierto, se las recomiendo que la puedan ver en YouTube. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, todas las voces, la alabanza y la adoración celestial que vimos en los capítulos anteriores, cesaron en el cielo y hubo un gran silencio. Ahora, este silencio, de acuerdo a los comentaristas, podría significar varias cosas. Número 1, pudiera ser una breve espera de parte de Dios en la recepción de las oraciones de vindicación de su pueblo. Ya vimos todo el contexto que vemos más adelante, vamos a ver en los versículos siguientes, sobre todo en el 3, 4 y 5, sobre el incienso y las oraciones de los santos. Entonces pudiera ser, según algunos expertos, ser eso, ¿no? De que sea algo de la vindicación de los santos. Como dice el Salmo 53, que lo vamos a leer, y dice así. Salmo 53. Dice así: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. En el versículo 21 también dice así: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y en el Salmo 83:1 también vemos el clamor de vindicación de su pueblo, que dice así: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Así es. Entonces, algunos creen que puede ser este silencio una recepción, una espera para la recepción de las oraciones de los santos. ¿Ok? Otros también creen que este silencio es un silencio impuesto a la alabanza celestial para recibir las oraciones de los santos, que todavía, como lo vemos en los versículos posteriores. ¿Ok? Y el comentarista R.H. Charles dice: las necesidades de los santos son más importantes para Dios que las salmodias del cielo. Hasta la música del cielo y hasta el trueno de la revelación callan en estos momentos para que el oído de Dios pueda captar la oración susurrada de los más humildes de los que confían en Él. Tiene lógica, ¿no verdad? Aunque Dios escucha siempre, así el pueblo esté alabando o el pueblo esté orando, al mismo tiempo Dios va a escuchar porque Él es todopoderoso. Pero pudiera ser ese silencio. Otros también sugieren que este silencio, como de media hora, dice que era apropiado en el ambiente de una corte antes de que el acusador comenzara a hablar. Y en este caso pudiera tener algo de lógica con respecto a que se viene algo que Dios va a juzgar a la tierra.
Y también algunos dicen que pudiera ser un silencio de expectación de que algo terrible está a punto de ocurrir, como lo vemos en Habacuc 2:20, que dice así. Vamos a leer Habacuc 2:20, dice así: Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sofonías también nos dice en capítulo 1, del versículo 7 al 8, dice: calle en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Hay similitud, si ves lo que viene a continuación, son juicios. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En Zacarías 2:13 también dice así. Zacarías 2:13 dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Y el hecho que se haya levantado es porque hay algo que va a venir, algo terrible. También es interesante ver que cuando, ya se ha abierto el último sello, todos estaban a la expectativa de qué era el contenido del libro. Y también pudiera ser ese el significado. Como cuando, por ejemplo, vemos hoy en día a alguien, le dan un obsequio, un regalo, y la gente le dice que lo abra, y está la expectativa que hay, y vemos que saca toda la envoltura, abre la caja y resulta que hay otra caja allá adentro y otra envoltura, y así hasta que realmente el regalo salga pequeño, ¿no? Pero todo el mundo está a la expectativa ahí, calladito, a ver cuál es el regalo, cuál es la... O cuando se va a dar una premiación y dicen, y el ganador es, y se hace como un silencio, ¿no? Para que todo el mundo esté a la expectativa de quién será el ganador. Y en este caso es un silencio de expectativa de juicio. Por ahí escuché un comentario también de que supuestamente esta media hora equivaldría a como más de 20 años. Porque según la Biblia dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, de acuerdo al salmista y de acuerdo a lo que Pedro vuelve a afirmar sobre lo que dice el salmista. Pero y que por eso, si un día tiene 24 horas y que equivale a 1000 años, aquí, bueno, media hora equivaldría a 20.8 años. Pero la verdad, eso no tiene ningún sentido, no hay ninguna lógica y es una mala interpretación. Creemos que es más bien la expectativa de algo que viene, que está por ocurrir. ¿Y cómo podemos ver eso? Por lo que ya hemos leído el contexto posterior de este pasaje y los siguientes capítulos, ¿ok? Entonces, eso pudiera ser. Ahora, algunas personas creen que aquí se inicia la segunda mitad de la gran tribulación y citan Mateo 24, 14 y siguientes, que dice así. Mateo 24, versículo 14 y siguiente, dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, los que dan esta interpretación toman en consideración el capítulo anterior de los 144,000 sellados, y que de acuerdo al capítulo 10 de Apocalipsis y también en el contexto dice que salió el evangelio eterno para ser predicado a toda tribu, lengua y nación. Y los que afirman esto creen que los 144,000 son los que van a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra durante la semana 70 de Daniel. Y que cuando ya hayan terminado de predicar el evangelio a todas las naciones en la tierra, entonces vendrá el fin y ahí comienza la gran tribulación. Es solamente, como digo, posturas. Vuelvo y repito, hay muchas posturas en Apocalipsis, desde para pasarnos toda la vida viendo lo que uno dice de algo, lo que otro dice de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive por ahí se escucha de que ya en este año 2022, ya el Señor este año puede ser el arrebatamiento a la iglesia. Así que simplemente, como siempre lo he manifestado, son posturas. Lo cierto es que Cristo viene
y que usted y yo debemos estar listos en todo momento. Ahora bien, con la apertura de este último sello, como lo dije hace un momento, se revela el contenido del libro y que es lo que nos muestra los juicios de las 7 trompetas y después las 7 copas de la ira de Dios y prácticamente la consumación total del plan de Dios para el hombre o para la humanidad. O sea, nos revela los 7 juicios de las trompetas, la aparición de la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, es el anticristo, el falso profeta, etcétera, 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 las bodas del Cordero, después la batalla de Armagedón, ¿no? Después el establecimiento del reino milenial, después de los 1000 años el juicio final, ¿no? La creación de cielos nuevos y tierra nueva, este mundo va a desaparecer, y el estado eterno ya en el nuevo cielo y la nueva tierra, con el Señor por la eternidad y donde tendremos a la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y eso por el estado eterno. Así que esto es lo que revela, como habíamos dicho hace un momento, prácticamente el libro. Y eso es lo que de aquí en adelante vamos a ver prácticamente el contenido del libro. ¿Ok? Versículo 2. Dice así en nuestras Biblias. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Ahora, ojo con lo que dice, 7 ángeles que estaban en pie ante Dios o delante de Dios. Y se le dieron 7 trompetas. Aquí hay algo interesante porque estos ángeles son diferentes a los ángeles, por lo que se ven, son ángeles, como usted ve en la ilustración, 7 ángeles, aquí está el trono de Dios, los ancianos, los 4 seres vivientes, ¿ok? Ahora, estos ángeles son de un rango mayor por el hecho de que están cerca del trono de Dios. Y también porque van a realizar un servicio especial a Dios, ¿ok? Elías, como Eliseo, hablaban con frecuencia de esta frase muy común entre ellos: el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Lo vemos allá en 1 de Reyes 17:1, en 18:15, en 2 de Reyes 3:14, en 2 de Reyes 5:16. Ahora, lo que quiere decir realmente lo que Elías y Eliseo querían decir cuando decían en cuya presencia estoy, es que estoy al servicio del Dios de Israel. Obvio, todos estamos ante la presencia del Señor, porque la presencia del Señor cubre todo el universo en toda su plenitud. Entonces, pero aquí lo que más quiere indicar es que en cuyo servicio estamos. Y eso es lo que implica también estos ángeles. Ahora, ojo que son 7 ángeles y se le van a dar 7 trompetas. Las trompetas, estamos familiarizados nosotros con las trompetas. De hecho, una de las fiestas de Jehová es la fiesta de las trompetas. Es la 5ª fiesta bíblica, fiesta de Jehová, no de los judíos, que ni siquiera los judíos la celebran hoy en día, sino que ese día lo cambiaron por el año nuevo civil de ellos y le llaman Rosh Hashanah. ¿Ok? Cuando es realmente Yom Teruah, el día de las trompetas, como dice en Levítico 23. Y si usted ha estudiado el antiguo pacto y en el nuevo pacto, vemos muchos usos de la trompeta, ¿no? Y vamos a ver algunos usos de la trompeta, y especialmente 7 trompetas. ¿En dónde se usaron 7 trompetas? Las trompetas se usaron en la caída de Jericó. ¿Y sabe cuántos trompetistas eran? Eran 7 trompetistas. Venga conmigo a Josué, capítulo 6, versículo 6, dice así. Josué 6:6 dice, cuando estaban rodeando Jericó, dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, ojo, porque ellos tenían la función, ¿no? Les digo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero. Ahí la palabra en hebreo es shofar, ¿ok? Delante del arca del pacto. ¿Se dan cuenta? Y en el versículo 13 también vuelve a recalcar Josué.
Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y a la retaguardia iban tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. ¿Se da cuenta? Entonces vemos eso, ese uso de las bocinas. Se usaba también para cuando había el ascenso de un nuevo rey al trono, o el acceso de un nuevo rey al trono. Lo podemos ver allá en Primera de Reyes 1, 34, 39. Y esto también tiene algo de lógica aquí en Apocalipsis, porque muy pronto después del derramamiento de estos juicios, ¿no? Se va a tocar la trompeta y el Rey de Reyes descenderá con relámpagos y truenos también a tomar posesión de su reino aquí en la tierra. También se le usaba las trompetas para hacer un llamado a la nación de Israel al arrepentimiento. Como por ejemplo, vamos a leer Jeremías. Jeremías 4:5 dice así: anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén, y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos, y decid, reuníos y entremos en las ciudades fortificadas. También en 6:1 dice así Jeremías: huid, hijos de Benjamín, de en medio de Jerusalén, y tocad bocina en Tecoa, y alzad por señal humo sobre Bet-Jaquerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Es cuando venía el anuncio de la caída de Jerusalén, y Dios llamaba al arrepentimiento al pueblo de Jerusalén. También se usaba la trompeta para convocar al pueblo a la adoración en el templo del Señor. Eso ya lo sabemos demasiado, ahí hay algunos pasajes. Y también interesante que los que tocaban en los servicios del templo eran 7 sacerdotes. Como dice Primera de Crónicas, vamos a buscar Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 24, dice así: y Sebanías, escuche bien, no dice 7, pero están los nombres de los 7. Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Y Obed-Edom y Yehías eran también porteros del arca. ¿Se dan cuenta? Nombra a los 7. Lo mismo que en Nehemías 12:41, él nombra a los 7 trompetistas que habían en el tiempo de Nehemías, cuando Nehemías restaura todo lo del culto en el templo. Nehemías 12:41 dice así: y los sacerdotes Eliasín, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías y Hananías con trompetas. Ahí está. No dice 7, pero nombra a los 7. ¿Ok? Y es interesante también, y a menudo también se usaba la trompeta. Otro de los usos de la trompeta era para el vigía, para el atalaya, como el Señor le dice a Ezequiel en capítulo 3 de su libro, y en capítulo 33, que él era atalaya igual que nosotros. Cada creyente es un atalaya, ¿ok? Estamos vigilantes de que venga el peligro y tocar trompeta, como el Señor nos advierte ahí, de que tenemos que anunciar, llamar al impío al arrepentimiento, lo mismo que al justo. Y si no tocamos trompeta, pues el Señor demandará la sangre de ellos a nosotros. Entonces, y se usaba como alerta de peligro, y tiene relación aquí también con la ira escatológica de Dios que viene a continuación, tal como nos lo dice Joel capítulo 2. Ya lo hemos leído ese pasaje muchas veces, ¿ok? Pero vamos a volverlo a leer. Joel capítulo 2, solamente el primer versículo vamos a leer. Dice así:
tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Si ves, tiene mucho que ver aquí en estos 7 ángeles que van a tocar estas 7 trompetas. Y en Sofonías 1:16 también dice lo mismo. Sofonías 1:16, más adelantito dice así: día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Sí ven? Eran las altas torres, y de hecho se ha encontrado ahí en Jerusalén la esquina en donde la atalaya se paraba a vigilar, en una de las esquinas, porque eran varias esquinas, diferentes ángulos que tenían que los atalayas estar parados ahí. Y se ha encontrado la inscripción que estaba ahí donde tenía que estar ubicado el atalaya. Interesantísimo, ¿no verdad? Ahora bien, como vimos en Primera de Crónicas y en Nehemías, nos dan los nombres de estos sacerdotes que tocaban las trompetas. Pero aquí en versículo 2 no nos dice los nombres de los ángeles. Pero de acuerdo a la literatura judía o a los libros pseudoepígrafos o deuterocanónicos que se escribieron de los judíos, no cristianos, recuérdalo bien, ¿no? Les dan nombre a esos ángeles, ¿ok? En el libro deuterocanónico de Tobías, ¿no? Los judíos le han dado los 7 nombres a estos ángeles y les han llamado así: Uriel, Rafael, Raguel, Miguel, Sariel, Gabriel y Remiel, de los cuales 2 son conocidos, Miguel y Gabriel. Miguel ya sabemos lo que significa, ¿no? ¿Quién como Dios? Gabriel, el Dios poderoso. Y los otros todos tienen que ver con el nombre de Dios porque terminan en él. Pero bueno, eso es de acuerdo a la literatura apócrifa judía, ¿no? Fuera de la Biblia. Bueno, no sabemos realmente, pero solamente quería acotarles. Muy bien. Ahora bien, versículos 3 y 4 y 5 prácticamente es como un paréntesis, porque narra otro evento. Y el versículo 6 vuelve a retomar a los 7 ángeles. El doctor Barclay había sugerido de que ese versículo estaba mal puesto ahí, que era error de copista. Bueno, no sabemos realmente si Dios lo puso así, y Juan lo puso así, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Algo tiene que ver. Porque si sacamos el versículo 2 y lo ponemos después del 5, hay congruencia ahí sería, ¿no? Pero así está en nuestra Biblia y creo que aquí, como dice la ley matemática, el orden no altera el producto. ¿Ok? Ahora, el versículo 3 y 4 dice así: otro ángel, mire, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, como ustedes ven en la ilustración, con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Ojo, aquí como claramente usted ve la ilustración, el altar no es el altar de los sacrificios, es el altar del incienso. Recuerde, tenga siempre presente en su mente la fotografía de cómo era el tabernáculo. Recuerde que allá fuera del lugar santo, antes de la tienda, al aire libre, estaba el altar de los sacrificios. ¿Ok? Y después, para poder entrar a la tienda, había la fuente de agua donde se lavaban solamente los sacerdotes. Y una vez que entraban al lugar santo, a su izquierda tenían la lámpara o la menorá, ¿ok? Y a la derecha estaba la mesa de las proposiciones con los panes sin levadura. Y al fondo del lugar santo estaba la cortina que dividía al lugar santísimo atrás de la cortina. Pero frente a la cortina estaba este altar de oro, ¿ok?
Recuerden que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le tocaba turno de ofrecer incienso y ahí tuvo la revelación del Señor a través del ángel. Usted sabe toda esa historia. Pero importante es aquí ver lo que la Biblia nos enseña. La idea de que la oración es como un sacrificio que se ofrece a Dios. Las oraciones de los santos se ofrecen en el altar y como todos los otros sacrificios se elevan a Dios envueltas en el grato olor del incienso. ¿Ok? Entonces vemos aquí y claramente que es el altar que está antes del lugar santísimo, que representaba la presencia misma del Dios Todopoderoso. Por eso dice que estaba el altar, estaba este altar de oro delante del trono de Dios. Ok, vamos a nuestra nota. 3 y 4. Otro ángel diferente a los mencionados en el verso 2 está delante de Dios, como Gabriel, por ejemplo, en Lucas 1:19 también dice, delante de Dios que estoy. Ok. Nuevamente, ¿qué significa? Estaba ejerciendo un servicio. En este caso, este ángel, ¿qué tipo de servicio está ejerciendo? Está ejerciendo una función sacerdotal. ¿Ok? Y se le fue dado más incienso a las oraciones de los santos, las cuales suben a la presencia misma del trono de Dios. Imagínense, o sea, más y más oración. Por eso posiblemente el silencio, como habíamos mencionado. ¿Ok? Para recibir más oraciones del Señor, hacia el Señor, ¿ok? De los santos hacia el Señor. Vamos. Ahora, ¿y qué hacían? ¿Cuáles eran las oraciones? ¿Cuál era el clamor? Que se cumpla el plan eterno de Dios. El salmista nos lo dice así, Salmo 141, del 1 al 2. Salmo 141, del 1 al 2, dice así. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Si ves todo ese clamor, de todo ese clamor desde el antiguo pacto, de todos los santos que habían puesto su mirada en Dios y en su Mesías. Ahora, esto es posiblemente una respuesta al clamor de las almas del quinto sello. ¿Se acuerdan? Allí en capítulo 6, del 9 al 11, que Juan vio, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueren en la tierra? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, es interesante, hermanos, que entendamos la necesidad de la oración aquí. Es lo que nos quiere enseñar. El Señor sabe nuestra necesidad. El Señor sabe lo que le vamos a pedir. Pero el Señor desea que su pueblo venga ante su presencia, ante su trono de gracia, y rodilla en tierra, clamar a Él. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. La oración es lo que vitaliza nuestra vida cristiana. La lectura de la palabra siempre debe ir acompañada de la oración. Son siamesas, siempre deben estar juntos. Y qué triste hoy en día que en las iglesias, los domingos hay mucha gente, pero el culto de oración, ¿qué porcentaje de esa gente va a los cultos de oración? Como alguien dijo en una ocasión, la espiritualidad de una iglesia se mide en el culto de oración, no los domingos, porque como dicen siempre por ahí, los domingueros, ¿no? Pero Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces aquí nos enseña el Señor la urgente necesidad de siempre estar orando, como dice la Biblia, los unos por los otros, presentar nuestras peticiones al Señor. Así que pues, ánimo en eso, tenemos que trabajar más en eso, como sea, personalmente y como iglesia. ¿Ok? Versículo 5 dice así, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Miren, ahí está la ilustración.
y lo arrojó a la tierra. Ojo, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Recuerden, el incienso representa las oraciones de los santos. Y dice que el ángel lanzó ese incensario a la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Y hubo truenos, hubo voces y relámpagos y un terremoto. Significa que las oraciones no sirven, no, de ninguna manera. Aquí vemos esta ilustración, algo hermoso. Aquí vemos la respuesta de Dios a las oraciones. Ahora, este evento de que lanza el incensario o de que hay truenos, voces, relámpagos, nos recuerda eventos del antiguo pacto, como cuáles, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. En Génesis 19:24, todos conocemos ese pasaje, ¿no? Cómo el Señor castigó enviando o lanzando fuego y granizo del cielo. Génesis 19:24 dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y Dios envió desde los cielos granizo y fuego para destruir a estas poblaciones rebeldes y pecadoras. Ahora también nos recuerda la proclamación de la ley de Dios en Sinaí. Lo sabemos eso, cuando Moisés lleva al pueblo donde Dios le dijo que lo llevara, donde tuvo el encuentro con él, no para recibir la ley, para constituirse en pueblo de Dios. Dice que hubo truenos, relámpagos, sonido de trompeta que iba creciendo cada vez más y más y más. También nos recuerda al varón vestido de lino que esparce las brasas encendidas sobre Jerusalén en señal de juicio, allá en Ezequiel capítulo 10, versículos 1 y 2, que dice así: miré y he aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía, dice el Señor. ¿Ok? También nos recuerda el fuego de Dios que caerá sobre esta humanidad pecadora en respuesta a las oraciones de los santos, demostrando en los truenos que Dios comunica su mensaje. Dios está comunicando su mensaje a esta humanidad, pero la humanidad hace oído sordo del mensaje de Dios a través de las circunstancias que nos pasan en la vida, a través de su palabra, a través de sus siervos. Los relámpagos preceden a los truenos. La venida de Cristo será precedida con un relámpago y terremoto, advirtiendo a la humanidad que viene su fin, como nos lo dice Mateo 24, 27, 30. Vamos a leerlo. Mateo 24, 27 y 30 dice así: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos quiere mostrar el lanzamiento del incensario a la tierra, los juicios de Dios. Se va a cumplir el clamor de los santos del quinto sello, y en definitiva el clamor de todos los santos por tanto maltrato e injusticia cometida a todos los santos de toda la historia. Versículo 6. Dice así en la Biblia: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron para tocarlas. ¿Ok? Ahora bien, los 7 ángeles se disponen a tocar las trompetas o ejecutar los juicios de Dios. Los castigos de las 7 trompetas, escúcheme bien, y de las 7 copas están tomadas directamente de las 10 plagas de Egipto. Ahora, hay discusión entre los comentaristas si los juicios de los sellos
Los juicios de las trompetas y los juicios de las copas son paralelos o consecutivos. Pero existen suficientes diferencias entre las tres series. Es decir, son juicios diferentes. Las 4 primeras trompetas que vamos a ver en este momento se parecen a los 4 primeros sellos. Se parecen. ¿Ok? Que traen juicios sobre la naturaleza. Pero definitivamente son diferentes. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer trompetazo, por así decirlo. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, miren la ilustración, mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Como dije hace un momento, las 4 primeras trompetas tienen que ver con castigo a la naturaleza, la tierra, el mar, los ríos, ¿no? Las fuentes de agua, el sol, la luna, como vamos a ver. Entonces aquí dice que el Señor envió granizo y fuego mezclados con sangre. Fueron lanzados sobre la tierra, y escúcheme bien, la tercera parte de los árboles se quemó, pero se quemó toda la hierba verde. Alguien puede decir, esto es simbólico. Bueno, los juicios de Egipto no fueron simbólicos, fueron literales. ¿Y por qué no estos juicios van a ser literales? Creemos que son literales. No podemos limitar a nuestro Dios. Dios es todopoderoso. Así que lo vemos con Sodoma y Gomorra, lo vemos con Egipto, ¿ok? Lo vemos con Nínive, que el Señor iba a derramar fuego a destruir si no se arrepentía. Así que, pero el rey de Nínive y todo Nínive se arrepintieron en ese tiempo y ya después fue castigado. ¿Ok? Ahora bien, esta primera trompeta se parece a la 7ª plaga de Egipto. Lo vemos en Éxodo 9, 23 al 26, no lo vamos a ver por cuestión de tiempo. Aquí se añade sangre, como dice el doctor Barclay, para aumentar el terror, como dice Joel capítulo 2, versículo 10. Joel 2:10 dice así: delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Ok, ya vamos a verlo también más adelante. Vemos que toda la hierba se quema, pero que solamente el 33.33% de los árboles se quemarán. ¿Aquí qué implica? ¿Por qué Dios no destruye todos los árboles? Es interesantísimo y lo vemos en el Antiguo Pacto. Hay un salmo entero que afirma esa verdad, la misericordia de Dios. Aquí, aún en el derramamiento de los juicios de Dios, vemos su misericordia. Ustedes saben, hoy en día, cómo se está luchando contra la deforestación. Necesitamos de los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles son los que nos dan oxígeno. Si el Señor destruyera todos los árboles, pues prácticamente se acabaría toda la humanidad. ¿Ok? Porque los árboles son los que nos dan oxígeno, nos dan sombra, hay tanta utilidad que nos dan los árboles creados por Dios. ¿Ok? Versículo 8 y 9. La segunda trompeta. Dice así en la Biblia: el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Ok? Entonces vemos aquí un símbolo, dice, como una gran montaña se precipitó en el mar, ¿no? Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ojo, no dice como en sangre, sino que literalmente se convirtió en sangre. Ahora bien, esta segunda trompeta es similar a la primera plaga de Egipto, en que se convirtió
el río Nilo y las fuentes de agua en sangre. Allá lo vemos en Éxodo 7, el 20 al 21. Ahora, algo parecido, sí dice Juan, como una montaña de fuego, impacta el mar, provocando la destrucción y nuevamente la muerte de solamente el 33.33% de los seres vivos del mar y a los barcos. ¿Ok? Miren cómo Dios va castigando a la humanidad. Ya vimos la vegetación. O sea, vamos a sufrir. Bueno, la humanidad va a sufrir cuando venga el derramamiento de los juicios. Cuando venga estos juicios, porque solamente con la destrucción de la hierba verde, valga la redundancia, no va a haber nada de pasto por algún tiempo hasta que renazca nuevamente. Y la destrucción del 33.33% de los árboles significa que la economía de la humanidad va a sufrir, pero es lo que más le interesa al hombre. Lo mismo en el mar es fuente de alimento para la humanidad. Y ojo aquí, que también destruye el 33.33% de los barcos. Las palabras naves ahí eran los barcos que transportaban todos los alimentos. Recuerde que el Mediterráneo, la gran piscina del Imperio Romano, era el lugar donde fluían todas estas naves llevando productos de aquí para allá. Como por ejemplo, mucho grano se llevaba desde Alexandria, Egipto, hacia Roma. Entonces, al destruirse el 33.33% de la flota naviera mundial, ¡wow! Va a haber escasez de productos. Si no, acordémonos cuando ese gran barco de Evergreen, algo así, estuvo atravesado en el canal de Suez hace un poquito tiempo atrás y cómo escasearon ciertos productos y subieron los precios de algunos productos. Y también ahora por cuestión de la pandemia, aquí en Estados Unidos, ahí en Los Ángeles, como tantos barcos estaban esperando poder atracar en el puerto, pero no había suficiente personal para atenderlo. Y había escasez de insumos. Imagínense lo que vendrá. Todo esto es una pequeña muestra de lo que vendrá. Dios castiga a la humanidad rebelde con ciertos elementos vitales para su existencia, pero aún su misericordia sigue en pie. No destruye todo todavía. Va apretando el Señor, como hoy lo estamos viviendo en esta pandemia. Pero qué triste que el ser humano no quiera hacer caso al Señor. Pero algo interesante es que en Egipto murieron todos los peces. Ahora bien, aquí dice que, hago recalcar, que el mar se convirtió en sangre. Si se mueren todos los peces, posiblemente explotan por la pudrición y todo eso, pues se va a ver todo ese ensangrentamiento. El otro día vi un video de cómo un tiburón a la orilla del mar estaba devorando a una foca. Y en un ratito, en menos de un minuto, toda esa gran área quedó manchada de sangre, solo con una foquita. Imagínense el 1/3 de los seres del mar. Versículos 10 y 11 es la tercera trompeta. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Nuevamente la tercera parte. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. ¿Ok? Ahora bien, este castigo es similar a la primera plaga en Egipto, nuevamente, ¿no? Se convirtieron en sangre, pero ahora castiga las aguas dulces. Al contrario de Éxodo 15, 23, 24, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y después de 3 días de camino aproximadamente, si no me falla la memoria, no encontraban agua y ya comenzaron los quejumbrosos y todo eso, y encontraron aguas que estaban amargas, mara,
Pero el Señor le dijo a Moisés, lanza ese árbol y las aguas se endulzaron. ¿Ok? Aquí el Señor envía un gran astro celestial contra las aguas dulces de la tierra. Ahora, recuerde que el ajenjo siempre representó la amargura del juicio de Dios sobre la idolatría y la desobediencia. Venga conmigo a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio 29, versículos 17 y 18 dice así: y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y piedra, de plata y oro que tienen consigo. No sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Se da cuenta? También en Jeremías 9, 14, 15, el Señor le advierte al pueblo de Israel sobre lo mismo. Le dice así: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, hace dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Escuchen, y la historia es clara, mi amado hermano. Todo esto lo hemos visto en la historia de Israel. Dios castigó a Israel. Si Dios castigó al pueblo escogido, como dice Pablo, mucho peor para la humanidad incrédula y rebelde. ¿Ok? Seguimos viendo la misericordia de Dios. Dice que solo el 33.33% de las aguas se vuelven amargas. ¿No? Porque si no, la gente se muriera de sed. O sea, va a haber escasez de agua. Y Dios va apretando más y más al hombre, pero este no se arrepiente. Ahora, interesante que aquí no especifica la cantidad de muertos, solo dice muchos muertos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Pero ya hoy en día, las naciones del mundo están preocupadas por la escasez del agua. En muchos países, en Europa sobre todo, una botella de agua vale mucho más que una botella de vino. Interesantísimo, ¿no? Imaginémonos cuando venga ese tiempo. Versículo 12. La cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida nuevamente la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la tercera parte de la noche. Tercera parte, tercera parte, tercera parte. Poquito, poquito, poquito Dios va apretando. ¿Ok? Para ver si así la humanidad se arrepiente. Ahora bien, en esta cuarta trompeta es similar a la novena plaga de Egipto, las tinieblas. ¿Ok? Ahora, Dios hiera a los astros, los cuales eran considerados por dioses. Recuerde lo que siempre le he enseñado. Los nombres de los días de la semana nuestros son nombres de dioses paganos, nombres de los astros, que se los puede ver a simple vista, a vista humana, ¿no? En lugares donde no haya luz de ciudad, por ejemplo. En la antigüedad se los podía ver, ¿ok? Con el ojo humano. Y ellos los consideraban como dioses. Nuevamente vemos que solo el 33% de estos astros serán afectados. Pero aún así, la falta de luz afectará la vida cotidiana de los hombres en la tierra. Ahora bien, no sabemos cómo será esa reducción de la luz. ¿Será realmente que los astros van a bajar en intensidad 1/3? ¿Será que habrá algo que los cubra? Como por ejemplo, cuando es un día nublado o un eclipse, pues obvio, en un eclipse vemos que se convierte totalmente de noche, ¿no? Así que, o lo que ocurrió en Egipto, dice que el Señor envió tinieblas. Las neblinas, cuando hay neblina usted no puede ver nada. No sabemos cómo será esto, ¿ok?
Ahora bien, el último versículo dice algo interesante. Mire lo que dice. Y miré, dice Juan, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que viven en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Ahora, primeramente me voy a enfocar en la primera frase, porque en nuestra Biblia Reina Valera del 60 dice, miré y oí a un ángel. Pero en otras versiones griegas dice ahí águila. Totalmente diferente la palabra, tanto en el griego como en el español. ¿Ok? Y el texto receptus es donde aparece la palabra ángel. Tengo en mi poder 2 versiones griegas del Nuevo Pacto, las cuales uso. La roja es una de las que más común que se usa, y esta azul es el textus receptus. En esta dice claramente águila, y en esta de acá dice claramente ángel, ángelos, como dice en griego. Ahora bien, el textus receptus, ¿qué es el textus receptus? Es un término latín que significa el texto que hemos recibido, ¿ok? Es el nombre que se le da a este libro, que fue editado por Erasmo de Rotterdam allá en el año 1516 y fue publicado en 1516 también. Y luego hubieron algunas correcciones, ¿ok? Entonces, este texto representa un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Pacto, lo mismo que el de acá. Como ya les he dicho, hay más de 25,000 copias de los textos griegos del Nuevo Pacto. Así que bueno, sea un águila o sea un ángel, creo que no marca la diferencia de lo que dice todo el contexto del versículo 13. Lo terrible que se viene es lo más importante. ¿Ok? Entonces vamos a nuestras notas en la pista que dice así. Ahí está, miren. Y por eso tuve gracias a la persona que subió esa ilustración en el Face, en el internet. Vemos al águila y vemos al ángel. No sabemos, ¿ok? Pero lo importante es que dice que Juan vio, y lo más triste es que lo que anuncia, ya sea el águila, ¿no? Que es un simbolismo, prácticamente Dios está anunciando que se viene algo terrible. Como les decía al principio, los juicios de Dios van en mayor intensidad cada vez. Vamos a la nota final. En la versión griega del Textus Receptus y nuestra versión Reina Valera aparece la palabra ángel, pero en otros manuscritos griegos aparece la palabra águila. El águila en el Antiguo Pacto algunas veces, y es interesante, porque digo, indistintamente cuál de los dos sea, pero el águila en el Antiguo Pacto algunas veces era símbolo de juicio y castigo severo. Lo vemos en Deuteronomio 28. Miren lo que dice. Deuteronomio 28, versículo 49, dice así: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. ¿Cuál era la nación cuyo emblema era el águila? Roma. ¿Sí ven? Ya desde Moisés Dios le estaba anunciando a Israel lo que iba a recibir. Y vuelvo y repito, así como Israel sufrió, la humanidad entera va a sufrir. Lo que sucedió en un sitio geográfico específico como Israel, en final de los tiempos será en forma global, toda la tierra. En Oseas 8.1 también, mire lo que dice Oseas 8.1. Oseas 8.1 dice así:
Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el águila es señal de juicio severo. ¿Ok? En Habacuc 1:8 también leemos lo siguiente. Habacuc 1:8 dice así: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. ¿Se dan cuenta? Entonces también vemos en Apocalipsis 4, ya vimos los 4 seres vivientes, y uno tenía el aspecto como un águila volando, ya eso lo vimos anteriormente. ¿Ok? Ahora bien, como le digo, lo importante es el mensaje, ¿ok? Y aquí dice a continuación, este ángel o esta águila decía, ay, ay, ay. Esta expresión es de dolor, ¿ok? Y los 3 ay significan los 3 siguientes juicios de las 3 últimas trompetas que están por tocarse. Y vemos una seria advertencia de los juicios que vienen a continuación. La severidad de los juicios de Dios viene en aumento. Ahora, ya no sobre la naturaleza, sino sobre la humanidad, sobre el hombre. Sobre este hombre, esta humanidad que vive conforme al príncipe de la potestad del aire, como dice Pablo en Efesios 2:2. Quienes no tienen ningún interés en el reino del Mesías. Lamentablemente es así. Pero Dios advierte, Dios ha advertido desde antes. Por eso el Señor nos ha dado su manual, su palabra. Y por eso le animamos que usted la escudriñe. Para que, como dicen tanto los profetas en el antiguo pacto, el Señor, los apóstoles, para que usted no se desvíe, para que el enemigo no gane ventaja, para que usted no sea llevado, como dice Pablo, por ningún viento de mala doctrina, por estratagema de hombres, sino que usted mismo escudriñe, porque Dios le ha dado este bendito libro, su manual, a toda la humanidad, para advertirle de lo que viene en la humanidad. Lo que estamos viviendo en estos momentos pudieran ser los principios de dolores, como les dije. Nada comparado con lo que se avecina. Así que ánimo, le animamos que usted escudriñe su palabra, que usted se edifique más y más, y para eso son estos estudios que realizamos, con ese fin de que usted se edifique más y más en su palabra. Lea todos los pasajes que le hemos dado aquí. Solamente la Biblia es la única autoridad, no ningún comentario o alguna denominación en particular, solamente la Biblia. Que usted se esfuerce y se fortalezca más y más en la palabra de Dios, para que su fe no desmaye y que lleve mucho fruto para la gloria del Señor. Dios les bendiga. Hasta la próxima.